mi hermano sacó todos mis ahorros y la reacción de mis padres fue impactante. Soy una mujer de 27 años y tengo un hermano menor que tiene 23 años. Hace unos meses, decidí dejar que viniera a vivir conmigo. Cuando él estaba en la preparatoria e incluso durante sus años universitarios, estaba muy metido en las fiestas. Pasaba tanto tiempo divirtiéndose que no se concentraba mucho en sus estudios. Como podrás imaginar, esto significó que sus calificaciones no fueran muy buenas. Tampoco adquirió experiencia laboral durante ese tiempo, lo que le dificultó encontrar un buen trabajo después de terminar la escuela. Es bastante terco en cuanto a no querer aceptar trabajos que no paguen bien. Él cree que está destinado a hacer algo mucho más significativo. Esas son sus palabras exactas, no algo que yo esté diciendo. Para él, nuestros padres pensaron que sería una buena idea que viviera conmigo por un tiempo. Esperaban que, al estar conmigo, pudiera aprender a ser más independiente. Verás, cuando vivía en casa de nuestros padres, no hacía mucho aparte de jugar videojuegos en su cuarto todo el día. Cada vez que nuestros padres intentaban hablar con él sobre encontrar un trabajo, se molestaba. Sentía que siempre lo estaban molestando con el tema, lo que lo ponía muy a la defensiva. Siempre he tenido un punto débil por mi hermano y lo quiero mucho. Así que cuando nuestros padres me pidieron que se quedara conmigo, dije que sí. Pensé que tal vez podría ayudarlo a cambiar sus hábitos. Parecía bastante contento con el acuerdo y se mudó sin ninguna duda. Sin embargo, durante las primeras semanas después de mudarse, nada realmente cambió. Continuó con los mismos hábitos que tenía en la casa de nuestros padres, pasando la mayor parte de su tiempo en actividades de ocio como jugar videojuegos, al igual que antes. Me di cuenta de que, si quería que mi hermano cambiara de rumbo en la vida, tenía que intervenir y guiarlo yo misma. Así que me tomé un tiempo para sentarme con él y compartir algunos consejos sobre el valor de comenzar a trabajar temprano. Compartí mi propia experiencia, explicándole cómo comencé a trabajar mientras aún estaba en la universidad. Para cuando me gradué, ya había reunido suficiente experiencia laboral para asegurarme un trabajo bien remunerado. Reconozco que él se perdió esa oportunidad de comenzar temprano, pero también le recalqué que no era demasiado tarde para hacer un cambio positivo en su vida. Le recordé que nuestros padres no siempre estarían ahí para apoyarnos. Y le señalé que eventualmente yo también tendría mi propia familia de la que cuidar y no podría apoyarlo indefinidamente. Esta conversación pareció encender algo en él, y comenzó a mostrar señales de tomar su vida más en serio. Mencionó que empezaría a buscar oportunidades laborales en línea y que trabajaría en mejorarse a sí mismo. Aunque no estaba completamente segura de si realmente estaba buscando trabajo, cada vez que lo revisaba, parecía estar ocupado en algo productivo. Unos meses después, mi hermano vino a mí con una petición que me tomó por sorpresa. Quería pedirme prestado dinero de mis ahorros para invertir en un nuevo proyecto empresarial que estaba planeando con algunos amigos. Tenían la idea de abrir una tienda de videojuegos y electrónica, un proyecto que requería una cantidad significativa de capital. Para cubrir su parte de la inversión, me explicó que prefería no involucrar a nuestros padres en este asunto financiero y por eso me había recurrido a mí. Me aseguró que, una vez que el negocio comenzara a generar ganancias, me devolvería el dinero. Además, me ofreció una propuesta aún más atractiva, hacerme socia en su proyecto. A primera vista, el plan de negocios parecía sólido, y tanto él como sus amigos parecían haber pensado bien en su estrategia para lanzar la tienda. Después de que mi hermano me presentara su idea de negocio, decidí discutirlo con nuestros padres para obtener su perspectiva. Para mi sorpresa, estuvieron bastante a favor del plan y me animaron a invertir en el proyecto de mi hermano. Sintiendo un poco más de seguridad, también busqué el consejo de una amiga mía que trabaja como abogada. Con sabiduría, me sugirió que, para proteger mi inversión y asegurarme de que todo estuviera claro y justo, debería hacer que mi hermano firmara un acuerdo legal. Este documento establecería que él me devolvería el dinero que le presté o me haría socia en el negocio. Me enfatizó que, aunque seamos familia, es importante no depender únicamente de la confianza y los acuerdos verbales cuando se trata de asuntos financieros. Siguiendo su consejo, decidí proceder con el documento legal. Sin embargo, cuando mencioné la idea de firmar un contrato a mi hermano, él dudó. Argumentó que, como éramos familia, tales formalidades no deberían ser necesarias. A pesar de mis dudas sobre su reticencia, lo tranquilicé diciéndole que el documento era solo una precaución y no algo de lo que debía preocuparse. Finalmente, logré convencerlo de firmarlo,
pero solo después de recalcar que era una mera formalidad. Tras esto, le di acceso a mi cuenta de ahorros agregándolo a mi tarjeta bancaria con la condición de que podría usar hasta la mitad de los fondos, pero no más que eso. Sin mi permiso explícito. En los últimos 8 años, había logrado ahorrar 25,000 pesos, una suma que había acumulado con mucho esfuerzo con el objetivo de comprar mi propia casa en los suburbios y mudarme de mi apartamento alquilado. Este dinero representaba años de trabajo arduo y numerosos sacrificios, por lo que tenía un gran significado para mí. Dejé claro a mi hermano que debía respetar el límite que establecí y consultarme si necesitaba más fondos. Bajo ninguna circunstancia debía exceder el límite de 12,000 pesos sin obtener primero mi aprobación. Hace unos meses, tomé la decisión de darle acceso a mi hermano a mi cuenta de ahorros al vincularlo a mi tarjeta bancaria. Esto fue para que pudiera usar algunos de los fondos para su nuevo proyecto empresarial. Inicialmente, me aseguré de vigilar cuánto dinero estaba utilizando. Para mi sorpresa, durante las primeras semanas no gastó nada de la cuenta. Luego se mudó con sus amigos para concentrarse más intensamente en poner en marcha su negocio. Mi intención era seguir monitoreando sus gastos de cerca. Sin embargo, la vida se me complicó cuando comencé a trabajar en un nuevo proyecto y me olvidé por completo de revisar la cuenta. Cuando finalmente me acordé de echar un vistazo, habían pasado varias semanas. Para mi total consternación, descubrí que la cuenta había sido vaciada, quedando solo unos cuantos cientos de dólares. El darme cuenta de que los ahorros que había trabajado tan arduamente para acumular habían desaparecido me dejó en estado de shock. Durante el tiempo que estuvo fuera, mantuvimos contacto, hablando principalmente sobre el progreso de su tienda, la cual, según él, iba bien. Nunca mencionó nada sobre el dinero. Y con mi apretada agenda, no se me ocurrió preguntar. Había depositado mi confianza en él, creyendo que no había motivo de preocupación. Desafortunadamente, esa confianza estaba mal puesta. Al enfrentarme a la realidad de la cuenta vacía, me sentí obligada a llamarlo y exigir una explicación. Su reacción inicial fue alegar un malentendido, pero sus excusas eran poco creíbles. A medida que lo presionaba para que dijera la verdad, finalmente confesó que él y sus amigos habían usado el dinero para apostar y lo habían perdido todo. Al escuchar su confesión, me invadieron la decepción y la frustración. Se disculpó, afirmando que tenía la intención de recuperar el dinero, pero que necesitaba más tiempo. En ese momento, mis emociones me dominaron, y en lugar de continuar con la confrontación, terminé la llamada y me permití llorar, lamentando la pérdida de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. No podía creer que no solo había malgastado el dinero que le confié, sino que también lo había apostado por capricho. Esto no era cualquier dinero. Representaba años de dedicación, trabajo arduo y numerosos sacrificios, todos con el objetivo de asegurar mi futuro. El hecho de que lo hubiera usado para apostar, de todas las cosas, fue una traición que me resultaba difícil de comprender. Descubrir que mi hermano había abusado de mi confianza y del dinero que había ahorrado fue un golpe enorme para mí. Me resultaba difícil aceptar que todo el dinero había desaparecido, especialmente sabiendo que era poco probable que mi hermano pudiera recuperarlo por su cuenta. Afortunadamente, aún tenía algunos fondos para mis necesidades diarias y para cubrir mis facturas, pero eso no hacía la situación menos angustiante. Sintiendo tanto enojo como traición, decidí llamar a mis padres después de haber dejado de llorar para informarles de lo sucedido. Mis padres, comprensiblemente, se sorprendieron al escuchar la noticia, pero, sorprendentemente, sugirieron que aún debía mantener la fe en mi hermano y darle una oportunidad para enmendar la situación. Este consejo me pareció absurdo, dado que las acciones de mi hermano habían destruido completamente cualquier confianza o fe que tenía en él. El hecho de que mis padres intentaran defenderlo me pareció un insulto. Para colmo de males, les dejé claro que mi hermano debía encontrar un trabajo y comenzar a devolverme el dinero o que ellos debían compensarme. Les recordé que mi hermano había firmado un documento legal en el que se comprometía a devolver el préstamo o a hacerme socia en su proyecto, algo que no se había materializado. Por lo tanto, estaba obligado a devolver el dinero. Y si no lo hacía, estaba dispuesta a tomar medidas legales contra él. Lo último que quería era involucrar a los tribunales y lidiar con el drama que eso conllevaría, pero estaba preparada para hacerlo si era necesario. En lugar de entender mi postura, mis padres intentaron hacerme sentir culpable. Argumentaron que tomar acciones legales contra mi hermano estaba mal, enfatizando nuestros lazos familiares y sugiriendo que simplemente debía perdonarlo y seguir adelante.
Su falta de disposición para reembolsarme o responsabilizar a mi hermano fue increíblemente desalentadora. Me di cuenta de lo egoísta y poco justa que estaba siendo mi familia en esta situación. Me mantuve firme en mi resolución, diciéndoles a mis padres que mi prioridad era recuperar mi dinero, sin importar nuestra relación familiar. Estaba completamente dispuesta a emprender acciones legales si eso era lo que hacía falta para recuperar mis ahorros. La situación me dejó claro que mi familia no estaba considerando lo que era mejor para mí, y estaba decidida a ir a la corte para asegurarme de que se hiciera justicia. A pesar de todo, mis padres mantuvieron su postura e incluso llegaron a amenazar con cortar relaciones conmigo si decidía emprender acciones legales contra mi hermano. De alguna manera, ellos me veían como la culpable en esta situación, continuando con su defensa hacia él, argumentando que aún era joven y que era normal cometer errores. Sin embargo, yo no podía verlo de esa manera. Después de todo, mi hermano tenía casi 24 años, una edad en la que yo ya trabajaba y manejaba mis propios gastos. Estoy de acuerdo en que todos tienen derecho a cometer errores, pero apostar deliberadamente los ahorros de otra persona no entra simplemente en la categoría de un error menor. Fue una decisión consciente que él tomó, seguida de intentos de engañarme al respecto. Comencé a dudar si alguna vez hubo un plan de negocios genuino. Parecía más probable que la idea de iniciar un negocio no fuera más que palabras vacías, una fachada que nunca tuvieron la intención de realizar. Sin embargo, la existencia o inexistencia del negocio era irrelevante para mí. Mi enfoque estaba únicamente en recuperar mi dinero, sin importar el costo, incluso si eso significaba enfrentarme a mi propia familia. Así que, hace unas semanas, tomé el paso significativo de presentar una demanda contra mi hermano para recuperar el dinero que había malgastado. Como era de esperar, esta decisión no cayó bien con mis padres. Cuando la notificación legal llegó a mi hermano, quien todavía estaba viviendo con sus amigos, la reacción de mi familia fue extrema. Mi hermano, en particular, se sorprendió al enterarse de la demanda. A pesar de su shock y de los numerosos intentos por disuadirme de seguir adelante con la demanda, con disculpas, súplicas e incluso manipulación emocional, me mantuve firme. Dejar la demanda no era una opción para mí. El desafío era inmenso, dado que mi familia siempre ha sido un punto vulnerable para mí. Pero sabía que no podía permitir que usaran mis sentimientos para evadir su responsabilidad. El valor que le doy a mi trabajo arduo y a los ahorros que acumulé a lo largo de los años era mucho mayor que mi apego hacia personas que demostraron preocuparse solo por sus propios intereses en esta batalla por lo que era legítimamente mío. Estaba preparada para igualar su egoísmo con mi determinación, impulsada por el principio de que mis esfuerzos y mi seguridad financiera merecen respeto y protección. Para proteger mi futuro y recuperar el dinero que legítimamente me pertenecía, sabía que debía mantenerme firme. Incluso contra mi propio hermano, quien intentó suavizarme con promesas de reembolso cuando pudiera permitírselo. Sin embargo, sus promesas cayeron en oídos sordos. Después de verlo desperdiciar su propio potencial y los recursos de nuestros padres durante tanto tiempo, estaba decidida a no permitir que me aprovechara de la misma manera. Mi hermano se había convertido en alguien que ya no reconocía, mostrando poca gratitud o respeto. Atribuí esta transformación al fracaso de nuestros padres para inculcarle un sentido de responsabilidad o disciplina. Pero decidí que su incapacidad para guiarlo adecuadamente ya no era mi problema. Como parte de nuestros esfuerzos por resolver este conflicto financiero, hemos asistido a algunas sesiones de mediación con nuestros respectivos abogados. Durante estas sesiones, me he sentido especialmente frustrada, principalmente debido a su postura defensiva. Parecen no estar dispuestos a reconocer sus errores, retratándose a sí mismos como las víctimas, lo que solo aumentó mi enojo y determinación. En medio de esta agitación familiar, una revelación de mi tío agregó una nueva capa de complejidad a mis sentimientos hacia mis padres y mi hermano. Nuestra relación ya estaba tensa, pero esta información profundizó aún más la brecha. Mi tío, tras haber discutido la situación con mi madre, su hermana, sintió la necesidad de revelar una verdad sobre mi educación universitaria. Crecí con la idea de que mis padres valoraban enormemente mis estudios y que el apoyo financiero para mi matrícula universitaria era un sacrificio significativo de su parte. Insistieron en que trabajara duro para justificar su inversión, insinuando que en el futuro tendría que devolverles ese favor, una responsabilidad que tomé muy en serio y que he estado cumpliendo. Sin embargo, resultó que la narrativa de su sacrificio financiero por mi educación era engañosa. La verdad sobre mi matrícula universitaria y la elección de mi universidad estaba en realidad vinculada a mi tío, no a mis padres, como me habían hecho creer.
Habían pedido dinero prestado a él, pero no para mi educación en una universidad prestigiosa, sino para pagar la escuela privada de mi hermano. Esto me dejó asistiendo a una institución menos prestigiosa que solo era mi opción de respaldo. A pesar de haber sido aceptada en la universidad de mi primera elección, me desviaron de esa opción bajo el pretexto de que era demasiado cara para el presupuesto de nuestra familia. Sin embargo, la realidad era que el dinero estaba disponible, pero mis padres simplemente priorizaron el deseo de mi hermano de asistir a la escuela privada de su elección junto con sus amigos, en lugar de mis aspiraciones educativas. Esta decisión fue fuertemente influenciada por mi hermano, quien sugirió que nuestros padres manipularan la situación para asegurarse de que él pudiera asistir a la escuela privada de su elección. Yo no tenía conocimiento de este engaño durante mucho tiempo, creyendo que él asistía a una escuela pública, al igual que yo. Descubrir que mis padres tomarían medidas tan extremas para satisfacer a mi hermano fue una revelación impactante. Durante mi tiempo en la universidad, y mientras mi hermano completaba su educación al mismo tiempo, la fachada se mantuvo. Mis ausencias de casa, limitadas a visitas durante las vacaciones, hicieron que fuera más fácil para ellos ocultar la verdad sobre la escolarización de mi hermano. Para cuando terminé mi licenciatura de 4 años, él también había terminado la suya. Y la oportunidad para descubrir su engaño disminuyó naturalmente. El darme cuenta de que mi hermano mostraba comportamientos manipuladores desde tan joven como los 14 años, y que tales acciones fueron condonadas e incluso facilitadas por nuestros padres, fue profundamente inquietante. Mi tío, quien había mantenido este secreto hasta hace poco, justificó su silencio diciendo que no le correspondía intervenir. Mientras tanto, mis padres no vieron ningún mérito en revelar la verdad, optando por perpetuar una mentira que duraría años. El impacto de esta revelación se agravó cuando mi tío me proporcionó pruebas concretas de las transacciones financieras que había realizado para apoyar mi educación, enviándome los registros de las transferencias de dinero a mi madre. Esta evidencia expuso el alcance del engaño y hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia para priorizar los deseos de mi hermano sobre mi crecimiento académico y personal. Al descubrir la verdad sobre mi matrícula universitaria, me di cuenta de que en realidad había estado reembolsando a mi tío todo este tiempo, no a mis padres. Esta revelación hizo que su engaño fuera aún más difícil de perdonar, ya que no habían contribuido nada a mi educación. Aún así, no dudaban en usarlo como una herramienta de presión en mi contra. Cada vez que teníamos una discusión, me recordaban la supuesta deuda que tenía con ellos, una deuda que, al final, no existía en absoluto. El darme cuenta de que mi propia familia podía mostrar tal insensibilidad fue impactante, pero parecía ser la realidad de mi situación. Con pocos días restantes hasta nuestra próxima reunión programada, me di cuenta de que no podía esperar más para abordar esta traición. El dolor y la traición que sentía me impulsaron a enfrentar a mi hermano directamente. Aunque había evitado cortar la comunicación con mi familia debido a una renuencia a tomar una medida tan definitiva, descubrí que ellos ya me habían bloqueado preventivamente, impidiendo cualquier conversación directa. Este descubrimiento solo alimentó aún más mi enojo. En un momento de indignación, decidí exponer las acciones de mi hermano ante su círculo de amigos. Estaba segura de que no les había contado la verdad, particularmente porque venían de entornos acomodados y él era muy sensible sobre su propia situación financiera. Siempre había estado empeñado en mantener una cierta imagen para encajar con ellos, a pesar de tener 24 años. Anteriormente, había evitado compartir esta información con sus amigos, considerando que sería una respuesta inmadura y mezquina a nuestros problemas familiares. Sin embargo, con la verdad sobre hasta dónde había llegado mi hermano para engañarme, mi perspectiva cambió. No podía quedarme de brazos cruzados después de haber sido manipulada y agraviada repetidamente. Así que me embarqué en una misión para rastrear a algunos de sus amigos cercanos. Después de algunos esfuerzos y un poco de investigación en línea, logré localizarlos. Lista para arrojar luz sobre la realidad de la situación, decidí compartir todo con ellos a través de un mensaje grupal, sin omitir ningún detalle sobre los problemas en los que mi hermano se había metido. Pensé que ser completamente abierta sobre todo me haría sentir mejor de alguna manera, y en cierta medida, lo logró, al menos por un momento. Compartir la verdad sobre la estafa financiera de mi hermano y sus problemas legales me trajo una sensación de alivio, tal como había anticipado. Sin embargo, las consecuencias de mis acciones se desarrollaron rápidamente. Al día siguiente, mi madre comenzó a enviarme una avalancha de mensajes, instándome a disculparme con los amigos de mi hermano y a retractar mis declaraciones. Resulta que, al enterarse de la participación de mi hermano en una disputa legal y de su fachada de estabilidad financiera,
sus amigos decidieron expulsarlo del lugar que compartían. Mi madre me transmitió que sus amigos, que valoraban la riqueza y el estatus, lo abandonaron al descubrir la verdad. A mi parecer, las repercusiones eran una consecuencia justa tanto para mi hermano como para sus amigos superficiales. Sin embargo, mi madre me acusó de empeorar la situación, diciendo que mi decisión de involucrar a sus amigos y la subsecuente expulsión y ostracismo fueron pasos demasiado lejos. Argumentó que estaba agravando las dificultades familiares al extender el conflicto más allá del ámbito legal y hacia sus relaciones personales. Intentar discutir las revelaciones que me había compartido mi tío fue imposible, ya que mi madre estaba demasiado alterada como para mantener una conversación racional. Su reacción fue inédita. Nunca la había visto tan angustiada. Su voz estaba cargada de una intensidad que me sorprendió, revelando las profundas tensiones que mis acciones habían desatado en la familia. Los ruidos de fondo insinuaban un tumulto en casa, con sonidos leves que sugerían que mi hermano estaba reaccionando con ira, posiblemente dañando cosas, mientras mi padre intentaba manejar el caos. Este revuelo familiar, consecuencia directa de mis revelaciones y de la demanda, no trajo la satisfacción que había esperado. En cambio, subrayó las profundas fracturas dentro de mi familia y la compleja red de emociones y relaciones que habían sido alteradas. Darme cuenta de que mis acciones no solo habían provocado la expulsión de mi hermano de su lugar de residencia, sino que también habían tensado aún más los lazos familiares, me dejó con sentimientos encontrados. El deseo de justicia y de responsabilidad había generado consecuencias imprevistas, lo que destacó la complejidad de equilibrar los agravios personales con la dinámica familiar. Actualización 1 solo quería compartir una actualización rápida porque actualmente estoy en el trabajo, pero algo interesante sucedió. Recibí un correo electrónico de uno de los amigos de mi hermano. Explicaron que le habían pedido a mi hermano que se mudara, no por las disparidades económicas, sino por el engaño constante y la fachada que había mantenido durante años. El problema no era solo que no fuera tan rico como ellos, sino la constante pretensión y las mentiras lo que finalmente los llevó a cortar lazos con él. Al parecer, mi hermano había hecho grandes esfuerzos por aparentar ser más adinerado de lo que realmente era, incluyendo gastos lujosos y mostrando un estilo de vida que a menudo resultaba en que él gastara mucho más que cualquiera de sus amigos. Hubo ocasiones en las que los amigos de mi hermano visitaron nuestra casa familiar y se sorprendieron por su simplicidad, especialmente dado el supuesto nivel de riqueza de nuestra familia. Mi hermano había inventado una historia de que nuestros padres preferían vivir modestamente para evitar parecer arrogantes, una narrativa que aparentemente mis padres apoyaban, perpetuando la ilusión de opulencia. Toda esta situación me resulta desconcertante. Estoy dividida entre encontrar gracioso su desesperado intento de validación y sentir vergüenza por lo lejos que han llegado para mantener esta fachada. Es realmente bastante patético. Sin embargo, los amigos de mi hermano me expresaron su gratitud por haber revelado la verdad. Sintieron que ya no podían asociarse con alguien como mi hermano, quien llegó a engañar a su propia familia para presumir de una riqueza ficticia. Su razonamiento fue que si él podía traicionar a su hermana de esa manera, no había forma de saber qué podría hacerles a ellos en el futuro para impresionar a otros. De alguna manera, parece que mis acciones, sin querer, ayudaron a revelar el verdadero carácter de mi hermano ante sus amigos, previniendo que fueran manipulados por él en el futuro. En ese sentido, supongo que logré sacar algo bueno de esta situación. Han pasado un par de días desde el arrebato emocional de mi madre, y no he sabido nada de ella desde entonces. Tenemos una sesión de mediación programada en 4 días. Si no somos capaces de resolver nuestros problemas y llegar a un acuerdo en esta próxima reunión, podríamos tener que considerar llevar el asunto a juicio, lo cual espero que podamos evitar. Si la situación llega a juicio, parece que mi hermano se encontrará en una situación realmente complicada. Parte de mí encuentra esa idea algo satisfactoria, dado todo lo que ha pasado. Sin embargo, continuar con el proceso legal significa que tendré que seguir cubriendo los costos de los servicios de mi abogada. Afortunadamente, es una amiga y me está ofreciendo una tarifa con descuento, pero los gastos siguen siendo una carga para mí. Me encuentro en una encrucijada sobre si realmente vale la pena llevar el caso a juicio, especialmente porque dudo que mi familia ceda fácilmente ahora que he sacado a la luz las acciones de mi hermano. En este momento, estoy adivinando cómo podría reaccionar mi familia o qué pasos podrían tomar a continuación. Justo cuando pensaba que no podría sentirme más insegura, ocurrió algo inesperado. No ha pasado ni un día completo desde mi última actualización, y mi familia decidió hacerme una visita sorpresa.
Aparecieron en mi puerta sin abogados ni documentos oficiales en mano, casi como si fueran una turba enfurecida, solo que sin las antorchas. Dada nuestra historia reciente y el último estallido de mi hermano, cuando reaccionó violentamente y rompió cosas en un ataque de ira, no podía confiar en ellos. Así que opté por hablarles en el pasillo, manteniendo una barrera segura entre nosotros. La idea de dejarlos entrar en mi casa, especialmente a mi hermano, me parecía demasiado arriesgada. Me preocupaba que pudiera causar daños o algo peor, dada su conducta reciente. Durante nuestra conversación, discretamente activé el grabador de sonido en mi teléfono para capturar todo lo que se decía. Mis padres intentaron manipularme emocionalmente, sugiriendo que resolviéramos la disputa por una fracción de lo que me debían, citando los lazos familiares y el impacto adverso que este conflicto estaba teniendo en el bienestar mental de mi hermano como razones. Mi hermano, por su parte, me suplicó, afirmando que estaba haciendo esfuerzos por cambiar su vida y pidiéndome ayuda. Sugirió un acuerdo de aproximadamente 5,000 pesos, una cantidad muy inferior a lo que había tomado, como forma de resolver el problema. Su aparición repentina y los argumentos que presentaron me dejaron en una posición difícil, debatiendo entre el valor de los lazos familiares y la necesidad de justicia y responsabilidad por las acciones que nos habían llevado hasta aquí. Durante su visita, mi familia me aseguró repetidamente que me devolverían el dinero que debían, pero sus promesas no tuvieron ningún efecto en mí. Era plenamente consciente de que tenían los medios para devolverme el dinero, pero elegían no hacerlo por pura codicia y egoísmo. Firme en mi decisión, les dejé claro que no aceptaría ningún acuerdo y les advertí que no intentaran contactarme de nuevo sin la presencia de mi abogada. Incluso llegué a amenazarlos con llamar a la policía si ignoraban mis deseos. Como era de esperar, esta confrontación provocó la ira de mi hermano, quien pateó mi puerta con considerable fuerza mientras se iban. Después de que se marcharon, inspeccioné el daño y encontré que la puerta estaba astillada en el punto de impacto. Aunque la puerta seguía intacta, era evidente que había sufrido daños. Me aseguré de documentar también este daño. Consideré llamar a la policía en ese momento, pero, dado que era tarde y siguiendo el consejo de mi abogada, quien me dijo que la evidencia de audio capturada por mis cámaras de seguridad era suficiente, decidí no involucrar a la policía en ese momento. Además, mi hermano hizo un comentario amenazante sobre hacerme pagar por las acciones que estaba tomando contra él, lo cual también quedó registrado en la grabación. Armada con esta evidencia, me sentí un poco más segura sobre el posible desenlace. Incluso si la situación escalaba a un juicio, mi objetivo principal seguía siendo claro: recuperar el dinero que se me debía y obtener una orden de restricción contra los miembros de mi familia que habían demostrado un completo desprecio por el bienestar de los demás, preocupándose solo por sí mismos. Han pasado 3 semanas desde ese incidente, y me di cuenta de que no había proporcionado una actualización sobre la situación. En nuestra siguiente sesión de mediación, presenté la evidencia de su intento de intimidarme y amenazarme para que aceptara un acuerdo de tan solo 5,000 pesos. Dejé claro que estaba preparada para llevar el asunto a juicio, expresando mi deseo de que mi hermano enfrentara consecuencias legales por sus acciones. Mi familia se dio cuenta de que hablaba en serio sobre tomar medidas legales contra ellos. Entendieron que estaba completamente dispuesta a cumplir mis amenazas, lo que finalmente los llevó a ceder. A regañadientes, aceptaron devolverme el dinero que me debían y también cubrir los costos de la reparación de la puerta dañada. Un pequeño acto de retribución de mi parte, tal vez algo mezquino, pero satisfactorio, sin duda. Además, logré obtener una orden de restricción contra ellos, en particular debido a los comentarios amenazantes de mi hermano y su historial de deshonestidad, manipulación y arrebatos inmaduros. En cuanto al reembolso de mi tío, he decidido manejarlo directamente. Mi relación con mi madre se ha deteriorado al punto de no tener contacto, lo que hace que esta sea la forma más sencilla de asegurarme de que mi tío sea reembolsado. Estas últimas semanas han sido increíblemente agitadas para mí, pero a pesar de todo, ahora me encuentro en un lugar mejor. El peso de lidiar con el comportamiento tóxico de mi familia ha sido levantado de mis hombros, lo que me ha permitido avanzar con más libertad. He llegado a enterarme de que mi familia ha estado difundiendo historias negativas sobre nuestro conflicto a otros parientes en un intento de aislarme dentro del círculo familiar más amplio. Sin embargo, sus esfuerzos han sido en gran medida infructuosos. Parece que el resto de la familia es escéptica de sus afirmaciones, probablemente debido a su historial de victimización y sus tendencias narcisistas. Al enfrentar su engaño y sus tácticas manipuladoras, he expuesto su verdadera naturaleza. Si se me diera la oportunidad,
No dudaría en llamarlos la atención nuevamente sobre su comportamiento.